Bien chicos, vamos a ver el tercer y último sistema, el sistema circular. ¿Ya? Son tres sistemas, ya hemos visto el sexagesimal, el centesimal, que los dos son muy parecidos, y este último, el circular. ¿Ya? En el caso del sistema circular, este sistema pues no se parece ni al sexagesimal ni al centesimal. ¿Ya? En este caso, pues la unidad angular no va de uno en uno, ¿ya? Y no viene a ser el grado. La unidad angular en ese sistema se llama el radián. ¿Ya? ¿Qué es el radián? El radián o un radián es la medida del ángulo central que se obtiene de un arco de igual longitud equivalente al radio de la circunferencia respectiva. Es decir, tengo acá mi circunferencia, aquí trazo mi ángulo central. Este ángulo central subtiende a un arco que es igual a la medida del radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, si eso es así, entonces quiere decir que este ángulo es un radián. ¿Ya? Bien, en el caso del sistema circular, pues la unidad angular no viene a ser en este caso 1, porque en el sistema circular los ángulos no van aumentando de uno en uno, ¿ya? En este caso, pues va aumentando de acuerdo a pi radián, ¿sí? Es decir, bueno, el ángulo de 0 grados que es 0 y conforme va aumentando los grados, pues los ángulos también van aumentando, pero con respecto a pi. Siempre los ángulos van a estar en función de pi, ¿ya? En este caso, pues yo digo, este vendría a ser mi radián. De aquí hasta aquí, todo este ángulo es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, ¿ya? Donde en el sistema sexagesimal es igual, perdón, el sistema circular es igual a pi medios radián, ¿ya? Y de aquí el ángulo llano es igual a pi, el ángulo de 3/4 es igual a 3 pi medio, y el ángulo, en ese caso, el ángulo de una vuelta está representado por 2 pi radián. ¿Sí? En el sistema circular, el ángulo de una vuelta es igual a 2 pi radián. Bien, el sistema circular no es como el sistema sexagesimal y el sistema centesimal que tiene subunidades, es decir, que al ángulo o al radián yo lo puedo dividir en partes más pequeñas. No, ¿ya? En el sistema circular pues no existen subunidades, solamente la única unidad que es el radián, ¿ya? Donde pues el ángulo recto es igual a pi medios radián, el ángulo llano es pi radián, el ángulo de 270 grados es igual a 3 pi medios y el ángulo de una vuelta es 2 pi radián. Bien, ahora, ¿sí? Como son tres sistemas de medición de ángulos, ¿ya? Yo puedo pasar un ángulo que está en un sistema, lo puedo convertir a otro sistema. Es decir, puedo pasar un ángulo que está en sexagesimal, lo puedo pasar a centesimal, o lo puedo pasar a radial, o viceversa, ¿no? Un ángulo que está en radial lo puedo pasar a sexagesimal, o lo puedo pasar a centesimal. Es decir, podemos hacer conversión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza esa conversión entre las unidades de esos sistemas? Bueno, para convertir un ángulo de un sistema a otro se aplica, ¿sí?, uno de los métodos que ya les expliqué, que es el llamado factor de conversión. O puedo utilizar una regla de 3 simple también, ¿ya? Pero para eso sí tengo que tener en cuenta las equivalencias o factores de conversión, ¿ya? ¿Qué equivalencias voy a tener en cuenta para poder convertir de un sistema a otro? Las equivalencias, en este caso, de cualquier ángulo, ¿no? Podemos partir del ángulo de media vuelta. En el sistema sexagesimal, el ángulo de media vuelta es 180 o el ángulo llano. En el centesimal sería 200 y en el sexagesimal sería pi radián, ¿ya? Yo puedo tomar como equivalencia esto,
¿Ya? Entonces, a partir de aquí, voy a establecer mis factores de conversión. O con una regla de 3 simple. Ahora, ¿cuáles van a ser esos factores de conversión? Va a depender del caso, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero convertir grado sexagesimal a radian, o viceversa, es decir, radianes a sexagesimales, se va a emplear el siguiente factor. En este caso, como queremos convertir, ¿qué sistemas estamos trabajando aquí? Los sistemas sexagesimal, el sexagesimal y el radian. Por lo tanto, las equivalencias que voy a utilizar es este, ¿no? El sexagesimal con el radian. Acá el 200, no, entonces, ¿qué digo acá? Que 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, de esta igualdad, yo este 180 paso al otro lado a dividir, o digo, ¿no? Lo divido entre 180. Esto va a quedar que 1 grado sexagesimal es pi radian sobre 180. ¿Ya? Entonces, 1 grado sexagesimal es igual a pi radian sobre 180. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero convertir un ángulo que está en sexagesimal y lo quiero pasar a radial, el factor de conversión va a ser igual pi radian sobre 180. ¿Sí? Aquí siempre recuerden, si ustedes quieren saber si su factor de conversión está bien, ¿ya? Siempre recuerden, arriba siempre va el sistema que quiero y abajo el sistema que ya no quiero. Me está dando un ángulo en sexagesimal y yo lo quiero pasar a radian, por lo tanto arriba va a estar la equivalencia a radian porque es el sistema que no quiero y abajo va a estar la equivalencia del sistema sexagesimal que es 180. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero convertir 60 grados en radianes, por ejemplo, 60 grados sexagesimales en radian. Con el método de factor de conversión, pues al ángulo que me dan, le voy a multiplicar 60 por el factor de conversión, que sería este, ¿no? Pi radian sobre 180. Acá tengo una multiplicación de fracciones, entonces antes de multiplicar simplifico, 60/1, 60/3. Entonces esto va a ser igual a pi radian sobre 3, ya convertido en radianes. ¿Ya? Entonces, el factor de conversión para convertir un ángulo que esté en la sexagesimal a radial es pi radian sobre 180. Ahora, puede ser al contrario, ¿no? Puede ser que esté en radial y lo quiera convertir a sexagesimal. Como sería al contrario, radial a sexagesimal, entonces el factor de conversión también va a ser al contrario, el 180 arriba y el pi radian abajo, ¿sí? Y además que arriba va el sistema que quieres y abajo el sistema que no quieres. Tú lo quieres en sexagesimal, ya no lo quieres en radial, por eso sería así. 180 sobre pi radian. Ese sería el factor de conversión para convertir un ángulo que está en radiales a sexagesimal. Por ejemplo, entonces si me piden convertir pi cuarto radian en sexagesimales, pues entonces a este ángulo le voy a multiplicar por este factor de conversión. Entonces va a ser pi radian sobre 4 por 180 sobre pi radian. ¿Ya? Acá también tenemos multiplicación de fracciones. Antes de multiplicar simplificamos, se va cuarta 1, cuarta 45, ¿verdad? Entonces quiere decir que pi radianes sobre 4 es igual a 45 grados sexagesimales.